El cielo de Valencia lloraba conmigo aquel domingo por la tarde. O quizás simplemente era finales de otoño, y la lluvia fina y persistente era lo único que cabía esperar. Golpeteaba contra los cristales del salón con una monotonía hipnótica, un compás lúgubre para la sinfonía de silencio que se había instalado en mi casa desde hacía 2 años. Hoy habría sido mi 35º aniversario de bodas. La casa, el que fuera el nido donde criamos a nuestros hijos, ahora se sentía como un mausoleo. Los muebles, elegidos con tanto amor hacía décadas, parecían testigos mudos de una vida que ya no me pertenecía. Cada rincón, cada fotografía colgada en la pared, gritaba la historia de una familia feliz que, como un jarrón de porcelana, se había hecho añicos de la noche a la mañana, dejándome a mí sola para barrer los pedazos. Me observaba a mí misma, un espectro de 58 años reflejado en la pantalla oscura del televisor. Era María, una profesora de literatura recién jubilada que había dedicado su vida a desentrañar las historias de otros, sin saber que la suya propia se encaminaba hacia un drama sin guión. Mantenía las apariencias, por supuesto. El pelo, ahora más canoso que castaño, siempre cuidadosamente peinado. La ropa, clásica y discreta. Una dignidad autoimpuesta como armadura contra la compasión de los vecinos. Pero mis ojos no mentían. En ellos se alojaba un cansancio crónico, una tristeza que se había vuelto parte de mi geografía facial. Mis hombros, ligeramente encorvados, delataban el peso invisible de un abandono que me consumía por dentro, la herida supurante de sentirme borrada. Por fuera, era la serenidad personificada, la mujer que había superado su divorcio con una entereza admirable. Saludaba con una sonrisa medida en el supermercado, mantenía el jardín impecable, y hablaba del tiempo con una naturalidad ensayada. Pero puertas adentro, la verdad era otra. Era una furia sorda, un sentimiento de injusticia que me ahogaba en las noches de insomnio. Me sentía invisible, un personaje secundario en la nueva vida de mi exmarido. Una vida en la que mis propios hijos participaban activamente, cuidando de no incomodar a su padre y a su nueva y joven pareja. Me habían pedido que pasara página, sin darse cuenta de que, para hacerlo, primero necesitaba que alguien reconociera que la página había existido. Esa tarde, la soledad era especialmente densa, el silencio no era paz, sino ausencia. Para combatirlo, recurrí al veneno moderno, a esa ventana al mundo que a menudo solo sirve para recordarte lo que no tienes, las redes sociales. Deslizaba el dedo por la pantalla del móvil sin un propósito claro, viendo fragmentos de vidas ajenas, sonrisas envasadas al vacío, celebraciones que se sentían a años luz de mi realidad. El brillo azulado del teléfono era la única luz en el salón que se oscurecía con el avance de la tarde. Una luz fría que iluminaba mi rostro, y acentuaba las ojeras que el maquillaje ya no podía disimular. Era un acto mecánico, una forma de anestesiar el pensamiento, de evitar que la fecha en el calendario me gritara su significado. Y entonces, la vi. La publicación apareció en mi muro como una emboscada. Era una foto subida por él, por mi exmarido. El corazón me dio un vuelco tan violento que sentí un dolor agudo en el pecho. Allí estaban todos. Él, radiante, abrazando a Sofía, su reemplazo. Y a su lado mis 2 hijos, sonriendo a la cámara. En el centro de la mesa de un restaurante que no reconocí, había una tarta. Y sobre la tarta, una única vela con el número 35. El shock fue tan brutal, tan visceral, que el aire se me escapó de los pulmones en un silbido ahogado. El teléfono temblaba en mi mano, y por un instante, el mundo entero se redujo a esa imagen digital, a esa escena de la que yo había sido extirpada. No era solo la foto, era el texto que la acompañaba, unas pocas palabras que actuaron como una sentencia definitiva, celebrando la vida y los nuevos comienzos. La vida, los nuevos comienzos. Habían tomado nuestra fecha, nuestro aniversario, un pilar de la historia que habíamos construido juntos durante más de 3 décadas, y lo habían profanado. Lo habían vaciado de su significado original para llenarlo con uno nuevo, uno en el que yo no tenía cabida. No era una simple celebración familiar de la que me habían excluido. Era un acto deliberado de reescritura histórica, una anulación pública de mi existencia en la narrativa de la familia que yo misma había creado. Era la confirmación de que mi rol había terminado y que la obra continuaba con una nueva protagonista. Sentí como la sangre se me retiraba del rostro, dejando paso a un frío glacial que me recorrió de la cabeza a los pies. Mis dedos, torpes y temblorosos, apenas podían sostener el aparato. La imagen se volvió borrosa a través de las lágrimas que empezaban a acumularse en mis ojos, traicionando la calma que tanto me esforzaba por mantener.
Era la prueba definitiva, la evidencia irrefutable de que no solo me habían dejado, sino que me habían borrado. Como si los 35 años de mañanas compartidas, de criar a nuestros hijos, de superar crisis y celebrar triunfos, no hubieran sido más que un borrador que ahora se desechaba para dar paso a la versión final y mejorada de su vida. El dolor era físico, una opresión en la garganta que me impedía tragar y un nudo en el estómago que amenazaba con deshacerse en náuseas. No era la tristeza de la pérdida, que ya conocía bien, sino la humillación del reemplazo. Ver a mis hijos allí, sonriendo, cómplices silenciosos de aquel sacrilegio, fue la estocada final. Entendía su posición, la difícil tesitura de estar en medio, el miedo a enfadar a su padre. Pero la comprensión no aliviaba el dolor punzante de la traición. En esa foto, no solo veía a mi exmarido con otra mujer, veía el desmoronamiento completo de mi legado, la invalidación de toda mi vida como esposa y madre. Dejé caer el teléfono sobre el sofá como si quemara. Me levanté y empecé a caminar por el salón, de un lado a otro, como un animal enjaulado. Las paredes, adornadas con los recuerdos de nuestra vida, de repente se sentían como un insulto, una burla cruel. La foto de la graduación de mi hijo, la de las vacaciones en la playa con mi hija, el retrato de nuestra boda enmarcado en plata. Todo era una mentira. Un decorado de una obra que ya había bajado el telón para siempre. La lluvia arreciaba fuera, y su sonido furioso contra las ventanas era el único que podía competir con el estruendo de mi corazón roto. Esta es la historia de cómo una simple foto me obligó a despertar, de cómo la humillación más profunda se convirtió en el catalizador de mi liberación. Si te conmueven las historias de resiliencia y crees en la fuerza para empezar de nuevo, suscríbete a nuestro canal, y cuéntame en los comentarios desde qué rincón del mundo me estás viendo. Porque a veces, el final de una historia no es más que el doloroso, pero necesario, comienzo de la tuya propia, una que nadie más podrá borrar. Apagué la luz del salón y me dejé caer en la oscuridad, en el viejo sillón de orejas que había sido su favorito. El terciopelo gastado bajo mis dedos parecía conservar el eco de su presencia. Y allí, envuelta por las sombras de mi propia casa, me permití llorar. No fueron lágrimas de autocompasión, sino de rabia, de una pena profunda y antigua, que había mantenido a raya durante demasiado tiempo. Lloré por la joven que se casó llena de sueños, por la madre que lo dio todo, y por la mujer que ahora se sentía despojada de su propia identidad, un fantasma en su propia vida. El día siguiente amaneció tan gris como mi alma. La casa, desordenada por primera vez en mucho tiempo, era un reflejo fiel de mi caos interior. Los restos de una cena solitaria seguían en la mesa de la cocina, y el silencio era aún más pesado que el día anterior. Mis ojos hinchados y enrojecidos delataban una noche en vela. Me movía con una lentitud plomiza, cada gesto requiriendo un esfuerzo titánico. El mundo seguía girando ahí fuera, indiferente a mi cataclismo personal, y esa normalidad me resultaba obscena, casi un insulto a la magnitud de mi dolor. A media mañana el teléfono sonó, sobresaltándome. Era mi hijo. Su voz, al otro lado de la línea, sonaba forzadamente casual. «¿Qué tal, mamá? Te llamaba para saber cómo estabas». La pregunta era una formalidad vacía, una forma de cumplir con su deber filial sin tener que enfrentarse a la verdad. Quise gritarle, preguntarle cómo se atrevía, exigirle una explicación. Pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta, ahogadas por una mezcla de orgullo herido, y el miedo a provocar una ruptura definitiva. Así que mentí, con la voz rota pero firme. «Estoy bien, hijo. No te preocupes. Un poco cansada, es todo». Colgué el teléfono con una sensación de derrota absoluta. La conversación no había hecho más que ahondar la herida, confirmando mi aislamiento. Me había vuelto experta en protegerlos de mi propio dolor, en tragarme mis sentimientos para no hacerles sentir incómodos. Me senté a la mesa de la cocina, con la taza de café enfriándose entre las manos, y me pregunté en qué momento me había convertido en esto. Una mujer que pedía permiso para sentir, que se disculpaba por su propia tristeza para no molestar a los demás. La soledad se me antojó un abismo sin fondo, y por primera vez en 2 años, sentí el verdadero terror de caer en él para siempre. La tarde trajo consigo el sonido inesperado del timbre. Durante un segundo, dudé en abrir. No tenía fuerzas para fingir normalidad ante nadie. Pero el timbre volvió a sonar, insistente. Arrastré los pies hasta la puerta y, al abrirla, me encontré con los ojos grandes y curiosos de mi nieta Lucía. Con sus 10 años, poseía una inteligencia emocional que superaba con creces la de los adultos de la familia.
Su presencia era un bálsamo y una tortura al mismo tiempo. Un recordatorio de todo lo que sentía que estaba perdiendo. Me forcé a esbozar una sonrisa que no llegó a mis ojos. Lucía entró en la casa y su mirada lo recorrió todo. Mi rostro demacrado, el desorden del salón, el silencio denso que se podía cortar con un cuchillo. No hizo falta que dijera nada. Los niños tienen un radar infalible para la tristeza, una capacidad para ver más allá de las máscaras que los adultos construimos con tanto esmero. Dejó su pequeña mochila en el suelo y se acercó a mí, sus ojos fijos en los míos, buscando una verdad que intuía pero no comprendía del todo. Se sentó a mi lado en el sofá, en un silencio respetuoso, esperando. Y entonces, con la honestidad aplastante que solo un niño puede tener, formuló la pregunta que lo cambió todo. Me tomó la mano, sus pequeños dedos entrelazándose con los míos, y me miró con una seriedad que le hacía parecer mucho mayor. Abuela, dijo en voz baja, casi un susurro. ¿Estás triste por la foto? A mí tampoco me gustó, yo no quería ir. Esas palabras, tan simples y directas, fueron como una llave que abrió la compuerta de mi corazón. La validación que ningún adulto me había dado me la estaba ofreciendo mi nieta de 10 años. Su confesión rompió algo dentro de mí. La coraza de dignidad forzada se resquebrajó, y las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de rabia o humillación, sino de alivio. De sentirme vista. Por primera vez, alguien reconocía mi dolor, lo nombraba y lo compartía. En ese instante, decidí que no iba a protegerla más de una verdad que ella ya era capaz de percibir. La abracé con fuerza, hundiendo mi rostro en su pelo, y le hablé, con acento agudo con una sinceridad que no había usado con nadie, ni siquiera conmigo misma. Le hablé con acento agudo de mi tristeza, de lo injusto que me parecía todo. Mientras hablaba, una nueva determinación empezó a crecer en mi interior, una semilla de claridad en medio del caos. Ya no se trataba de ellos, de lo que habían hecho o dejado de hacer. Se trataba de mí. De lo que yo iba a hacer a partir de ahora. Y supe cuál era el primer paso. Tenía que enfrentarme al pasado, pero no para regodearme en el dolor, sino para archivarlo. Tomé una decisión que llevaba meses posponiendo, un acto simbólico pero inmensamente poderoso. Iba a subir al desván, a bajar todas las cajas llenas de álbumes de fotos y recuerdos de mi matrimonio y a guardarlas. No para destruirlas, sino para cerrar ese capítulo y empezar a escribir uno nuevo. Uno que sería solo mío. Con la pequeña mano de Lucía todavía en la mía, sentí que una fuerza olvidada recorría mi cuerpo. No era la fuerza de la juventud, sino la de la pura y dura necesidad de sobrevivir. La decisión de enfrentarme al desván era más que un simple acto de limpieza. Era un ritual, una declaración de intenciones. Subí las escaleras lentamente, cada peldaño un eco de los años vividos en esa casa. La puerta del desván chirrió al abrirse, como si protestara por la interrupción de su letargo. El aire olía a polvo, a madera vieja y a tiempo detenido. La luz que se filtraba por el pequeño tragaluz, dibujaba partículas danzantes en la penumbra, iluminando un cementerio de objetos olvidados que en su día fueron tesoros. Allí estaban, apiladas en un rincón, las cajas de cartón que contenían mi vida anterior, llevaban la caligrafía apresurada de Javier, mi exmarido. Fotos verano, 95, recuerdos bautizo Carlos, Navidades. Cada etiqueta era una pequeña punzada en el corazón. Durante 2 años, había evitado este lugar como si estuviera maldito, temiendo que abrir esas cajas desataría un torrente de nostalgia que me ahogaría sin remedio. Pero ahora, el miedo había sido reemplazado por una extraña calma, una resolución fría y lúcida. Ya no eran reliquias sagradas, sino documentos de un archivo que necesitaba ser clasificado y cerrado. Tenía que hacerlo por mí, y por la niña que abajo me esperaba confiando en mi fortaleza. Conocí a Javier en la universidad, ambos estudiábamos filología hispánica, y compartíamos un amor apasionado por los libros y las historias. Él era brillante, carismático, con una risa que llenaba cualquier habitación. Me enamoré de su mente, de la forma en que desgranaba un poema de Lorca o defendía una teoría sobre Cervantes. Nos casamos jóvenes, con la convicción de que nuestra historia sería tan épica como las que leíamos en los clásicos. Construimos nuestra vida sobre cimientos de sueños compartidos, de conversaciones hasta el amanecer, y de la certeza de que nuestro amor era inquebrantable. Durante más de 30 años, creí ciegamente en esa narrativa que habíamos escrito juntos. Los primeros años fueron una vorágine de felicidad modesta pero real. El nacimiento de nuestros hijos, Carlos y Elena, llenó la casa de una nueva dimensión de amor. Yo compaginaba mi trabajo como profesora con la crianza,
sintiendo que había encontrado el equilibrio perfecto. Javier, por su parte, ascendía en su carrera, convirtiéndose en un respetado catedrático. Éramos un equipo, o eso creía yo. Me encargué de la logística de la vida, de las fiebres nocturnas, de las reuniones del colegio, de las celebraciones de cumpleaños. Creé un hogar, un refugio seguro para que él pudiera brillar en el mundo exterior, asumiendo mi papel con una dedicación que nunca cuestioné. El declive no fue un evento cataclísmico, sino una lenta erosión, como el agua desgastando una piedra. Comenzó sigilosamente, con pequeños cambios que al principio atribuía al estrés de la mediana edad. Javier empezó a obsesionarse con la juventud perdida. Se apuntó a un gimnasio, cambió su forma de vestir, reemplazó sus viejos discos de vinilo por listas de reproducción de música que yo no reconocía. Hablaba constantemente de reinventarse, una palabra que me producía un escalofrío inexplicable. Yo intentaba apoyarle, animarle en sus nuevas aficiones, sin darme cuenta de que en su plan de reinvención yo era una pieza del pasado que planeaba descartar. Las conversaciones se fueron vaciando de contenido. Pasamos de compartirlo todo a comunicarnos con monosílabos sobre asuntos domésticos. Las cenas se volvieron silenciosas, el espacio entre nosotros en el sofá se ensanchó hasta convertirse en un abismo. Yo le preguntaba qué le pasaba, y él siempre respondía con un vago «estoy cansado», o «mucho trabajo». La intimidad, tanto física como emocional, se desvaneció, dejándome con una sensación de soledad helada incluso cuando estábamos en la misma habitación. Me sentía como una extraña en mi propia casa, observando a un hombre que se parecía a mi marido pero que ya no lo era. El descubrimiento de la infidelidad fue tan sórdido y vulgar como un cliché de telenovela. Una noche su teléfono, olvidado en la mesilla de noche, se iluminó con un mensaje. No fue una decisión consciente, sino un impulso irrefrenable. Leí las palabras que confirmaban mis peores temores. Un intercambio de mensajes con una tal Sofía, una de sus alumnas de doctorado. No hubo gritos ni escenas dramáticas. Simplemente sentí como el suelo se abría bajo mis pies. El dolor fue tan agudo, tan físico, que me costó respirar. En ese instante, los 35 años de mi vida se desmoronaron, revelándose como un castillo de naipes construido sobre una mentira. La confesión fue peor que la propia traición. Javier no se disculpó, se justificó. Sentado en el mismo sofá donde habíamos visto crecer a nuestros hijos, me habló de su necesidad de sentirse vivo, de la monotonía que le asfixiaba, de cómo Sofía le hacía sentir joven de nuevo. «No eres tú, soy yo», dijo, pronunciando la frase más cobarde y cruel del manual de los infieles. No me dio la opción de luchar, de intentar arreglarlo. Su decisión estaba tomada. Yo no era más que un obstáculo en su camino hacia una nueva felicidad, un capítulo que necesitaba cerrar para empezar a escribir el siguiente. Me sentí despojada, no solo de mi marido sino de mi propia historia. El proceso de divorcio fue una lección de humillación y burocracia. Abogados fríos que hablaban de disolución del régimen de gananciales, como si estuvieran desmantelando una empresa. La lucha por la casa fue mi única batalla. Me aferré a estas paredes con uñas y dientes, creyendo erróneamente que si conservaba el escenario, podría de algún modo preservar los restos de nuestra familia. Javier cedió fácilmente, quizás porque ya no veía este lugar como un hogar sino como un museo de una vida que le aburría. Gané la casa, pero perdí todo lo demás. Me quedé sola, rodeada de los fantasmas de lo que un día fuimos. Comunicárselo a nuestros hijos fue una de las experiencias más dolorosas de mi vida. Carlos, el mayor, reaccionó con una ira pragmática, preocupado por cómo afectaría a la logística familiar y a las finanzas. Elena, que vivía en otra ciudad, lloró conmigo por teléfono. Pero su empatía estaba teñida de una distancia inevitable. Ambos, atrapados en su propio dolor, y en una lealtad dividida, adoptaron una postura de neutralidad, que para mí, se sentía como una forma de abandono. Me pedían que fuera comprensiva, que entendiera que su padre también lo estaba pasando mal. Nadie parecía entender que yo era la única víctima real en aquella catástrofe. La presentación oficial de Sofía fue una emboscada cuidadosamente orquestada por Javier. Fue en el cumpleaños de Lucía, un terreno supuestamente neutral. Apareció con ella de la mano. Una mujer de la edad de nuestra hija, con una sonrisa radiante y una seguridad insultante. Tuve que tragarme mi rabia y mi dolor, forzar una sonrisa y comportarme con una civilidad que me desgarraba por dentro. Vi cómo mis hijos interactuaban con ella, con una amabilidad forzada pero efectiva. Esa noche al volver a casa me derrumbé.
comprendí que no solo había perdido a mi marido, sino que estaba en peligro de perder también a mi familia. Los 2 años que siguieron al divorcio fueron un limbo de pena y desorientación. Mi jubilación, que debería haber sido una etapa de descanso y nuevos proyectos, coincidió con mi nueva soledad, dejándome con un vacío de horas infinitas que llenar. Los días se sucedían, monótonos y grises. Mantenía la casa impecable, me obligaba a salir a caminar, a hacer la compra, a mantener las apariencias, pero por dentro, me sentía hueca. La esperanza de que Javier se diera cuenta de su error y volviera se fue extinguiendo lentamente, dejando paso a una resignación amarga. Me convertí en una experta en ocultar mi tristeza tras una máscara de serenidad. Mis amigas, con la mejor de las intenciones, intentaban ayudar. Algunas me animaban a salir y conocer gente, como si un hombre pudiera ser reemplazado tan fácilmente como un electrodoméstico estropeado. Otras me compadecían en exceso, tratándome como a una viuda frágil e indefensa. Agradecía su preocupación, pero ninguna de ellas parecía entender la profundidad de mi herida. No era solo la pérdida de un compañero, era la anulación de mi identidad. Durante 35 años había sido la mujer de Javier, la madre de Carlos y Elena. Y de repente, no sabía quién era María a secas. La relación con mis hijos se volvió cada vez más compleja y distante. Se sentían incómodos con mi tristeza, como si fuera un reproche constante. Las llamadas se espaciaron, las visitas se hicieron más cortas y siempre con la excusa de tener otros compromisos. Sentía que caminaban de puntillas a mi alrededor, temerosos de decir algo que pudiera hacerme daño. Para protegerlos, o quizás para protegerme a mí misma del rechazo, empecé a fingir que todo iba bien. Hablaba del tiempo, de las series de televisión, de cualquier banalidad que evitara el tema central, el enorme elefante en la habitación de nuestras vidas. Una conversación con Carlos me rompió por dentro. Le llamé para invitarle a comer un domingo y su respuesta fue una disculpa torpe. Mamá, es que papá y Sofía han organizado una barbacoa. Ya sabes, para que nos vayamos acostumbrando todos a la nueva situación. La nueva situación. Esa frase resonó en mi cabeza durante días. Le dije que no pasaba nada, que lo entendía, con una voz tan calmada que me asusté a mí misma. Al colgar, me di cuenta de que me estaba convirtiendo en un personaje secundario en la vida de mis propios hijos, una obligación incómoda que tenían que gestionar. Elena, desde la distancia, intentaba ser un puente, me llamaba más a menudo, pero nuestras conversaciones seguían un guión predecible. ¿Has salido hoy? ¿Has hablado con tus amigas? Tienes que cuidarte, mamá. Sus consejos, aunque bien intencionados, me hacían sentir como una niña a la que hay que recordarle sus deberes. Un día, me atreví a confesarle lo sola que me sentía. Su respuesta fue: lo sé, mamá, pero tienes que pasar página. Papá lo ha hecho. Si te quedas anclada en el pasado, solo vas a sufrir más. Pasar página. Otra vez esa expresión, como si mi vida fuera un libro que pudiera cerrarse sin más. El dinero se convirtió en otro factor de tensión silenciosa. Javier, con su sueldo de catedrático y la nueva energía que le daba su relación, era generoso con nuestros hijos. Les ayudaba con la hipoteca, les pagaba viajes, les compraba regalos caros a sus nietos. Yo, con mi pensión de profesora, no podía competir. Nunca lo dijeron abiertamente, pero sentía que esta dependencia económica les ataba más a él, obligándoles a aceptar sus condiciones, a incluir a Sofía en todo, a relegarme a mí a un segundo plano para no poner en peligro esa estabilidad. Era una forma sutil pero efectiva de comprar su lealtad. Lucía era mi único oasis en ese desierto emocional. Cuando estaba con ella, el dolor se atenuaba. Jugábamos, leíamos cuentos, horneábamos galletas como solíamos hacer. Ella era la única que no me miraba con pena o incomodidad. Para ella, yo seguía siendo simplemente su abuela. Sin embargo, incluso esos momentos estaban teñidos de tristeza. A menudo, hablaba de la casa de abuelo y Sofía, y yo tenía que hacer un esfuerzo sobrehumano para que mi sonrisa no se convirtiera en una mueca de dolor. Veía su confusión, su lucha interna por querer a todos por igual, y me sentía culpable por ponerla en esa situación. Empecé a sentirme invisible, no solo para mi familia sino para el mundo. Un día, me encontré a Javier y Sofía en el supermercado. Estaban en la sección de vinos, riendo, eligiendo una botella para alguna cena. Me vieron, y por un instante el pánico cruzó el rostro de Javier. Me saludó con una inclinación de cabeza, como a una conocida lejana, y se alejó rápidamente, arrastrando a Sofía con él. Me quedé parada en medio del pasillo, con el carro medio vacío, sintiendo las miradas curiosas de otros compradores.
La humillación fue tan intensa que dejé el carro allí mismo y salí casi corriendo, con lágrimas de rabia cegándome. La amargura empezó a echar raíces en mi corazón, un veneno lento que amenazaba con consumirlo todo. Me despertaba por la noche repasando cada error, cada señal que no quise ver. ¿Fui demasiado complaciente? ¿Debería haber luchado más? ¿En qué momento dejé de ser la protagonista de mi propia vida para convertirme en la asistente de la suya? La rabia se mezclaba con la culpa en un cóctel tóxico que me robaba el sueño y la paz. Me estaba convirtiendo en la mujer resentida que siempre había temido ser, y esa constatación me aterraba casi tanto como la soledad. Esa tarde de domingo, la del aniversario profanado, no fue un evento aislado. Fue la culminación de 2 años de pequeñas muertes, de humillaciones silenciosas, de una erosión constante de mi identidad. La foto no fue la causa de mi dolor, sino la prueba irrefutable de una verdad que me había negado a aceptar en su totalidad. Para ellos, yo ya no existía. Habían reescrito la historia familiar, y en la nueva versión, mi personaje había sido eliminado del guión. Ver sus sonrisas en esa imagen fue como leer mi propio obituario. Comencé a bajar las cajas del desván, una por una. El esfuerzo físico era un bálsamo para la tormenta de mi mente. Cada caja pesaba, no solo por su contenido, sino por el peso de los recuerdos que albergaba. Las deposité en el centro del salón, formando una pequeña montaña de cartón que representaba toda una vida. Lucía me observaba desde el sofá, en silencio, con sus grandes ojos llenos de una comprensión que superaba su edad. No me preguntó qué iba a hacer. Simplemente, se levantó, se acercó y me puso una mano en el brazo, un gesto de apoyo que valía más que 1000 palabras. Abrí la primera caja. En la parte superior, había un álbum de terciopelo azul, el de nuestra boda. Mis manos temblaban al pasar las páginas. Allí estábamos, jóvenes, radiantes de felicidad, ajenos a la traición que el futuro nos deparaba. Vi a mis padres, ya fallecidos, sonriéndome. Vi a mis amigos, a mi familia, todos celebrando una unión que prometía ser eterna. Por un momento, sentí la tentación de cerrar el álbum y volver a subirlo al desván, de rendirme a la nostalgia. Pero la imagen de la cara de Lucía me dio fuerzas para continuar. No iba a destruir nada. Destruir los recuerdos habría sido concederle a Javier el poder de borrar mi pasado. Esos años, a pesar del final, habían sido míos también. Habían sido reales. En ellos había amado, había sido madre, había reído y había sido feliz. Decidí que no iba a renegar de ellos, sino a darles el lugar que les correspondía, el del pasado. Tomé el álbum y con cuidado, lo envolví en un paño limpio. Luego, lo coloqué dentro de una caja de plástico resistente, junto con otros álbumes de los primeros años. Estaba archivando, no eliminando. Pasé horas en esa tarea. Cada foto era una historia. Las primeras vacaciones con los niños en la playa, sus caras embadurnadas de helado. Las fiestas de Navidad, con toda la familia reunida alrededor de la mesa. Las graduaciones, los cumpleaños, los momentos aparentemente insignificantes que en conjunto tejían el tapiz de una vida. Lloré, sí, pero no eran las lágrimas de desesperación de la noche anterior. Eran lágrimas de despedida, un duelo necesario para poder seguir adelante. Estaba despidiéndome de la mujer que fui para poder dar la bienvenida a la mujer que sería. Mientras clasificaba las fotos, me di cuenta de un patrón sutil. En las imágenes más antiguas, yo aparecía en el centro, mirando a la cámara, sonriendo. A medida que pasaban los años, mi presencia se iba desplazando hacia los márgenes. A menudo, era yo la que sostenía la cámara, mi voz la que se oía detrás diciendo, «Sonreíd». Me había ido borrando a mí misma de la foto mucho antes de que Javier lo hiciera. Me había diluido en mis roles de esposa y madre, olvidando que antes que nada, era María. El conflicto que me consumía no era solo con mi exmarido y mis hijos, era conmigo misma. Durante años, había basado mi autoestima y mi felicidad en su aprobación, en su necesidad de mí. Había medido mi éxito por el éxito de mi familia. Cuando ese pilar se derrumbó, me quedé sin nada a lo que aferrarme. La injusticia que sentía no era solo por su traición, sino por mi propia ceguera, por haber entregado las llaves de mi bienestar a otros, permitiéndoles que tuvieran el poder de destruirme. En una de las cajas, encontré mis viejos diarios de la universidad. Los abrí con curiosidad. Las páginas estaban llenas de mis sueños, de mis ambiciones. Quería escribir, viajar, seguir estudiando,
Leí sobre mis pasiones, mis miedos, mis opiniones sobre el mundo. Era la voz de una mujer joven y vibrante, llena de un potencial que se había quedado dormido en algún punto del camino. Me di cuenta de que esa mujer no había muerto, simplemente había estado hibernando durante 35 años, y ahora estaba empezando a despertar. La llamada de Elena esa tarde fue diferente. Quizás Lucía le había contado algo, o quizás mi voz sonaba distinta. ¿Estás bien, mamá? De verdad. Por primera vez en mucho tiempo, no mentí. No, no estoy bien. Pero voy a estarlo. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego su voz, más suave. Lo siento, mamá. Siento no haber sabido cómo ayudarte. No fue una disculpa completa, pero fue un comienzo. Una pequeña grieta en el muro de incomprensión que se había levantado entre nosotros. La relación con Carlos era más complicada. Su lealtad a su padre, mezclada con una incapacidad para gestionar las emociones, le convertía en una muralla. Recuerdo una discusión poco después del divorcio. Le recriminé su falta de apoyo, y él me espetó. «Mamá, ¿qué quieres que haga? Es mi padre. No me hagáis elegir». Esa frase me persiguió durante meses. Me hizo sentir egoísta por pedirle que compartiera mi dolor, como si mi sufrimiento fuera una carga que no tenía derecho a imponerle. Pero ahora, viendo las fotos de él de niño, durmiendo en mis brazos, recordé el amor incondicional que sentía por él, un amor que no pedía nada a cambio. Entendí que su comportamiento no nacía de la maldad, sino del miedo y la confusión. Estaba atrapado en medio, intentando navegar por una situación que le superaba. Mi rabia hacia él empezó a transformarse en una especie de compasión triste. No podía obligarle a entenderme, pero podía decidir que su incomprensión ya no me definiría. La figura de Sofía era un fantasma constante en mi mente. Me torturaba imaginándola en mi casa, en mi vida. Buscaba su perfil en las redes sociales, un acto de masoquismo que me dejaba temblando de rabia y celos. Veía sus fotos, sus viajes, su felicidad radiante. Se había apropiado de mi vida, de mis roles, y lo hacía con una facilidad que me parecía obscena. Representaba todo lo que yo ya no era: joven, deseable, el centro del universo de Javier. Odiarla era fácil, pero también era agotador, y me mantenía encadenada a ellos. Mientras guardaba el último álbum, tomé una decisión. Bloqueé a Javier y a Sofía de mis redes sociales. No como un acto de hostilidad, sino de autocuidado. Estaba cerrando la ventana que me permitía asomarme a una vida que ya no era la mía. Una ventana que solo servía para envenenarme el alma. Era un gesto pequeño, digital, pero se sintió como si estuviera construyendo el primer muro de mi nueva fortaleza, una frontera para proteger mi paz mental. La tensión emocional en mi vida no provenía solo de la pérdida, sino de la expectativa. La expectativa de que mis hijos me entendieran, de que Javier se arrepintiera, de que el mundo reconociera la injusticia que se había cometido. Esperaba una disculpa que nunca llegaría, un reconocimiento que nadie estaba dispuesto a darme, y esa espera me mantenía paralizada, en un estado de victimismo pasivo. La única forma de avanzar era dejar de esperar, aceptar la realidad, por dolorosa que fuera, y empezar a construir desde los escombros. Lucía se había quedado dormida en el sofá, agotada por la intensidad emocional del día. La TAPE, con acento agudo con una manta, observando su rostro sereno. Ella había sido el catalizador, la chispa que había encendido esta revolución silenciosa. Su simple pregunta: ¿estás triste por la foto?, me había dado permiso para sentir, para validar mi propio dolor sin sentirme culpable o exagerada. En su inocencia, me había devuelto una dignidad que yo misma me había negado. Por ella, y por mí, tenía que seguir adelante. Miré a mi alrededor, al salón lleno de cajas de plástico perfectamente etiquetadas. La casa se sentía diferente, ya no era un mausoleo de recuerdos, sino un espacio en transición. Estaba desmantelando el pasado para hacer sitio al futuro. Todavía no sabía cómo sería ese futuro, y la incertidumbre me daba vértigo. Pero por primera vez en 2 años, el vértigo estaba mezclado con una pizca de emoción, de posibilidad. La página no se había pasado, como me pedían todos. La estaba arrancando yo misma para empezar a escribir en una hoja en blanco. El silencio de la noche ya no me parecía tan amenazador. Era un lienzo, un espacio para mis propios pensamientos. Cogí uno de mis viejos diarios y un bolígrafo. En la primera página en blanco, escribí la fecha de hoy. No sabía qué iba a escribir, pero sentía la necesidad de registrar ese momento, ese punto de inflexión. Después de un momento de vacilación, las palabras empezaron a fluir. Hoy he decidido dejar de ser un fantasma en mi propia casa.
Hoy he decidido que mi historia no ha terminado. Solo ha cambiado de género. Ha pasado de ser un drama romántico a ser la historia de una supervivencia. La historia de mi matrimonio con Javier se había basado en una premisa que resultó ser falsa, la del amor eterno e incondicional. Él había roto el pacto, pero yo también tenía mi parte de responsabilidad. Me había acomodado en mi papel, había dado por sentado su amor y mi lugar en el mundo. Dejé de cultivarme a mí misma, de tener mis propias pasiones al margen de la familia. La crisis no solo me había quitado a mi marido, me había obligado a enfrentarme a mi propia complacencia, a los errores que había cometido en la construcción de mi identidad. El aprendizaje más duro fue aceptar que el amor de mis hijos no era incondicional en la forma en que yo lo entendía. Ellos también tenían sus propias vidas, sus propias lealtades y sus propias limitaciones. No podían salvarme. Exigirles que lo hicieran era injusto y solo servía para alejarles. Tenía que aprender a ser mi propia salvadora, a encontrar la fuerza dentro de mí y no en la validación externa. Mi relación con ellos solo podría sanar si yo sanaba primero, si dejaba de necesitarles de esa manera tan desesperada. Serás esa noche cuando me acosté el cansancio era profundo, pero era un cansancio bueno, el de un trabajo duro y necesario. No sentí la angustia habitual que precedía al sueño. En su lugar, había una sensación de calma, de tarea cumplida. Había mirado al monstruo del pasado a los ojos y no me había destruido. Había tocado el fondo del pozo, y en lugar de ahogarme, había encontrado el impulso para empezar a subir de nuevo hacia la luz. Las semanas que siguieron a ese día, fueron una sucesión de pequeños actos de valentía. Me apunté a un club de lectura, algo que llevaba años queriendo hacer. Retomé el contacto con viejas amigas de la universidad con las que había perdido el contacto. Empecé a caminar por la ciudad. No como un autómata que hace la compra, sino como una exploradora, descubriendo rincones que nunca había visto, sentándome en cafeterías a leer sola, sin sentirme observada o digna de lástima. Un día, recibí una invitación para una cena de antiguos alumnos de la facultad. Mi primer impulso fue rechazarla. La idea de enfrentarme a las preguntas, a las miradas compasivas, me aterraba. Pero entonces recordé a la joven de mis diarios, la que amaba los debates y las conversaciones inteligentes. Decidí ir. Fui sola, nerviosa pero decidida. Y fue una noche maravillosa. Hablé de libros, de política, de la vida. Me reí a carcajadas. Nadie me preguntó por Javier, me vieron a mí, a María. La relación con Lucía se fortaleció aún más. Se convirtió en mi cómplice, en mi animadora. ¿Qué libro estás leyendo, abuela? ¿Has ido a caminar hoy? Sus preguntas me mantenían activa, me recordaban el compromiso que había hecho conmigo misma. Empezamos una nueva tradición. Los viernes por la tarde, íbamos al cine o a un museo, solo nosotras dos. Eran nuestros momentos, nuestro espacio sagrado, donde construíamos nuevos recuerdos que no tenían nada que ver con el pasado doloroso. La tensión con Carlos y Elena no desapareció de la noche a la mañana, pero algo cambió fundamentalmente. Como ya no les llamaba desde la necesidad o el reproche, empezaron a llamarme ellos más a menudo, desde un lugar de genuino interés. Las conversaciones se volvieron más relajadas, más auténticas. Empezaron a verme, no como a su madre herida, sino como a una mujer que estaba reconstruyendo su vida, y en sus voces, empecé a percibir un nuevo tipo de respeto. Un sábado, Carlos me llamó. «Mamá, ¿te apetece que vayamos a comer el domingo, solo tú y yo?» La pregunta me dejó sin aliento. Hacía años que no pasábamos tiempo a solas, acepté, con el corazón latiendo con una mezcla de esperanza y miedo. Durante esa la loca Oroicos. El restaurante elegido para la comida del domingo era un lugar neutral, uno de esos sitios modernos con decoración minimalista y una carta que ninguno de los dos entendía del todo. Carlos parecía tan nervioso como yo. Jugueteaba con la servilleta, evitaba mi mirada y llenaba los silencios con comentarios sobre el trabajo o el tiempo. Yo le dejaba hablar, observándole. Veía en él al niño que fue, pero también al hombre en que se había convertido, un hombre atrapado en una red de lealtades complejas, asustado de dar un paso en falso. Sentí una oleada de ternura que desplazó momentáneamente al resentimiento. No quería que me tuviera miedo, quería que me viera, que me reconociera como su madre, no como un problema a gestionar. La conversación fue un baile torpe alrededor del tema que realmente importaba. Hablamos de todo y de nada, construyendo un frágil puente de normalidad, sobre un abismo de palabras no dichas. Finalmente, cuando el camarero retiró los platos principales, Carlos respiró hondo y se lanzó. «Mamá, sobre lo del aniversario,
Su voz era apenas un murmullo. Sé que no estuvo bien. Lo siento. Papá insistió. Y yo no supe cómo decir que no. No quería hacerte daño. La disculpa era imperfecta, cargada de excusas, pero era un comienzo. Era la primera vez que uno de mis hijos reconocía mi dolor. Y aunque fuera de forma torpe, el muro de hielo que rodeaba mi corazón comenzó a resquebrajarse. No le respondí con un reproche. El impulso estaba ahí, la tentación de desahogar 2 años de dolor acumulado, pero lo contuve. En su lugar, le hable, con acento agudo, con una calma que me sorprendió a mí misma. Gracias por decírmelo, Carlos. Lo que más me dolió no fue la celebración en sí, sino sentir que mi historia, nuestra historia, ya no importaba. Sentir que me habían borrado. Vi cómo sus ojos se llenaban de una comprensión genuina. No discutió, no se defendió, simplemente asintió, y en ese gesto sentí que habíamos dado el primer paso para reconstruir nuestra relación sobre una base de honestidad, por dolorosa que fuera. No fue una reconciliación total, pero fue un armisticio, una promesa de que quizás todavía era posible encontrarnos a mitad de camino. Las semanas previas a la Navidad se convirtieron en un campo de batalla interno. La idea de las fiestas, que antes me llenaba de ilusión, ahora me producía una ansiedad paralizante. Sabía que tendría que tomar una decisión, que la neutralidad ya no era una opción. La llamada de Carlos llegó una tarde de diciembre, tan temida como inevitable. Me invitaba a la cena de Nochebuena en su casa. Hizo una pausa, y luego añadió las palabras que hicieron que mi estómago se encogiera. Papá y Sofía también vendrán. Me gustaría mucho que estuvieras, mamá. Por Lucía. Había puesto sobre la mesa a mi única debilidad, la única razón por la que consideraría someterme a semejante tortura. Mi nieta. Durante días la invitación fue una brasa candente en mi mente. La balanza oscilaba violentamente entre el instinto de protección, que me gritaba que me quedara en casa y me ahorrara la humillación, y el amor por Lucía, el miedo a que mi ausencia se interpretara como un abandono y le causara más dolor. Me imaginaba la escena una y otra vez. Las sonrisas forzadas, la conversación superficial, la presencia de Sofía en el lugar que un día fue mío. Cada escenario mental terminaba conmigo huyendo, rota en 1000 pedazos. El miedo a parecer la mujer amargada, la exesposa resentida que no sabe pasar página, era casi tan fuerte como el dolor de la traición. La decisión final la tomé una tarde mientras observaba a Lucía jugar en el parque. Me contaba con entusiasmo sus planes para la Nochebuena. Los regalos que había pedido, la ilusión que le hacía que toda la familia estuviera junta. En su discurso, no había bandos ni lealtades, solo el deseo puro de un niño de tener a la gente que quiere cerca. Me di cuenta de que si no iba, le estaría fallando. Le estaría enseñando que ante el dolor, la única respuesta es la huida. Y yo no quería que aprendiera eso de mí. Decidí ir, no por ellos, no para recuperar un lugar que ya no existía, sino por ella. Y por mí. Para demostrarme a mí misma que podía enfrentarme a mis fantasmas sin desmoronarme. La tarde de Nochebuena me preparé como un soldado que se viste para la batalla. Elegí mi ropa con un cuidado metódico, un vestido elegante pero discreto, un color que me diera seguridad. Me maquillé con más esmero de lo habitual, no para impresionar a nadie, sino para construir una armadura, una máscara de serenidad que ocultara la tormenta que se agitaba en mi interior. Cada gesto era deliberado, una forma de anclarme en el presente y no dejar que el pánico me arrastrara. No iba como una víctima, me repetía frente al espejo, iba como la abuela de Lucía, como la madre de Carlos. Iba a ocupar el espacio que me correspondía, sin pedir permiso ni disculpas. Como parte de mi ritual de preparación, decidí hacer algo simbólico. Horneé un flan de huevo, la receta de mi madre, el postre favorito de Lucía desde que era pequeña. Mientras batía los huevos y el azúcar, sentí que estaba canalizando la fuerza de las mujeres de mi familia. No era solo un postre, era una declaración de identidad, un ancla en mis raíces, en mi historia. Llevar ese flan era como llevar una bandera. Era una forma de decir, sin palabras, yo también pertenezco a este lugar, tengo mis propias tradiciones, mi propio legado. El aroma dulce que llenó la cocina me reconfortó, dándome el coraje que necesitaba para enfrentarme a la noche. Al llegar a casa de mi hijo, el corazón me martilleaba en el pecho. Las luces de Navidad parpadeaban en las ventanas con una alegría que me parecía casi obscena. Antes de llamar al timbre, respiré hondo 3 veces,
como me había enseñado una vieja amiga para calmar los nervios. «Puedes hacer esto, María», me susurré. La puerta se abrió, y la primera cara que vi fue la de Lucía. Sus ojos se iluminaron al verme y se lanzó a mis brazos. «Abuela, has venido». Ese abrazo sincero y lleno de amor fue como un escudo protector, la energía que necesitaba para cruzar el umbral y entrar en territorio enemigo. El salón estaba lleno de una tensión palpable que se intentaba disimular con villancicos de fondo y una decoración festiva. Allí estaban todos. Javier y Sofía estaban sentados en el sofá, como si fueran los reyes de una corte que ya no era la mía. Me saludaron con una cordialidad estudiada, una sonrisa que no llegaba a los ojos. Les devolví el saludo con una inclinación de cabeza, manteniendo la distancia. Mi hijo y mi nuera se movían nerviosamente, intentando que todo pareciera normal, rellenando copas y ofreciendo canapés con una ansiedad mal disimulada. El aire estaba tan cargado de emociones no expresadas que se podría haber cortado con un cuchillo. Me senté en un sillón individual, un poco apartada, creando mi propia isla de seguridad. Lucía se acurrucó a mi lado, un gesto que no pasó desapercibido para nadie, y que me llenó de una fuerza silenciosa. Durante la primera hora, me limité a observar. Observé a Javier, que parecía haber rejuvenecido 10 años, reír de forma un poco demasiado sonora. Observé a Sofía, que se esforzaba por ejercer su nuevo rol de matriarca, preguntando a todos si necesitaban algo. Y observé a mis hijos, atrapados en una incómoda danza de diplomacia, intentando repartir su atención de forma equitativa para no ofender a nadie. La cena fue una representación teatral de una familia feliz. Se hablaba de temas triviales, el trabajo, las noticias, los planes para las vacaciones. Yo participaba lo justo, con frases cortas y amables, sin ofrecer ninguna información personal que pudiera ser utilizada como arma. Me concentré en mi comida, en saborear cada bocado, en estar presente en mi cuerpo para no dejar que mi mente se perdiera en el laberinto del pasado. Sentía todas las miradas sobre mí, analizando cada gesto, cada palabra, esperando una fisura en mi armadura de serenidad. Pero no se la di, mantuve la compostura, una calma gélida que me sorprendía incluso a mí. El momento que tanto temía llegó con los postres. Mi nuera trajo el flan que yo había preparado y lo colocó en la mesa. Al mismo tiempo, Sofía apareció desde la cocina portando una tarta de chocolate de aspecto espectacular, claramente comprada en una pastelería cara. «He traído mi postre estrella», anunció con una sonrisa radiante, ignorando deliberadamente el flan casero que ya estaba en la mesa. Fue un movimiento sutil pero cargado de intención. Un intento de eclipsarme, de reafirmar su posición como la nueva proveedora de dulzura en la familia. El silencio que se produjo fue breve pero inmensamente denso. Sofía cortó una porción generosa de su tarta y, en un gesto de magnanimidad calculada, me la ofreció a mí primero. «María, ¿quieres probar? Te va a encantar». Todos los ojos se clavaron en mí. Era una prueba, un desafío envuelto en amabilidad. Rechazarlo podía parecer una grosería. Aceptarlo, una rendición. En ese instante, una claridad absoluta se apoderó de mí. Miré a Sofía directamente a los ojos, esbocé una sonrisa educada pero firme y decliné su oferta con una voz suave pero clara. «Te lo agradezco mucho, Sofía, se ve deliciosa. Pero he traído el flan que le encanta a Lucía, y he guardado un sitio para él». Mi respuesta no fue agresiva, pero el mensaje fue inequívoco. No estaba allí para competir, pero tampoco para ser borrada. Estaba reclamando mi espacio, mi tradición, mi vínculo con mi nieta. Fue una pequeña afirmación de mi existencia, un acto de resistencia pacífica. Vi un destello de sorpresa y contrariedad en los ojos de Sofía, antes de que lo enmascarara con otra sonrisa. Lucía, a mi lado, aplaudió suavemente y dijo: «Sí, el flan de la abuela es el mejor del mundo». Su inocencia desarmó por completo la tensión del momento, convirtiendo mi pequeña victoria en una celebración compartida. Sentí como si una pesada carga se hubiera levantado de mis hombros. Más tarde, mientras ayudaba a recoger los platos en la cocina, Carlos se acercó a mí. Parecía incómodo, buscando las palabras adecuadas. El ruido de la fiesta en el salón nos envolvía, creando una burbuja de intimidad. Se apoyó en la encimera, sin mirarme directamente, y dijo en voz baja: «Mamá, gracias por venir. Sé que no ha sido fácil para ti». Era otra vez esa disculpa torpe, ese reconocimiento a medias de mi dolor. Pero esta vez, yo estaba en un lugar diferente. Ya no necesitaba su compasión, ni siquiera su total comprensión. Necesitaba que entendiera mi nueva posición. Lo miré fijamente, obligándole a encontrar mis ojos.
Mi voz no tembló, no había rabia en ella, ni autocompasión, solo una serenidad que nacía de una certeza profunda y recién descubierta. Carlos, le dije, durante mucho tiempo, he entendido que esperabais que yo desapareciera para haceros la vida a todos más fácil, que me convirtiera en un fantasma educado para no crear problemas. Vi cómo bajaba la mirada, incapaz de negar la verdad de mis palabras. El dolor de esa constatación ya no me quemaba como antes. Ahora era simplemente un hecho, una pieza del rompecabezas que por fin encajaba en su sitio. Continué, y cada palabra que pronunciaba se sentía como el eslabón de una cadena que se rompía. Pero no voy a desaparecer. No voy a borrarme a mí misma para que vuestro nuevo mundo funcione sin fricciones. Vuestro padre ha rehecho su vida, y me parece muy bien. Pero ahora me toca a mí rehacer la mía. Y quiero que sepas que en mi vida en la que yo estoy construyendo ahora, mis hijos y mi nieta siempre tendrán un lugar muy importante, si es que queréis estar en ella. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras se asentara en el aire entre nosotros. Finalmente, pronuncié la frase que selló mi liberación, la declaración de independencia que había estado gestándose en mi interior durante meses. Pero que te quede claro, hijo, a partir de hoy ya no voy a pedir permiso para existir. No era un ataque ni un ultimátum, era una simple y poderosa declaración de hechos. Era la verdad. Mi verdad. Vi en los ojos de Carlos una mezcla de sorpresa, respeto, y quizás por primera vez, una verdadera admiración. No dijo nada, solo asintió lentamente, como si por fin entendiera. Había dejado de ser una víctima a sus ojos para convertirme en una mujer que tomaba las riendas de su propio destino. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Una sensación de ligereza increíble me invadió, como si me hubiera quitado un abrigo empapado que llevaba puesto durante 2 años. El poder ya no lo tenían ellos. El poder de hacerme sentir invisible, de validarme o de anularme, había vuelto a mí. Ya no dependía de sus acciones o de sus palabras. Mi felicidad y mi paz mental eran, por fin, responsabilidad mía. Salí de la cocina y volví al salón, pero ya no me sentía una extraña en una obra de teatro ajena. Era una espectadora que había decidido que esa función ya no era la suya, y que estaba lista para irse a escribir su propio guión. No me quedé mucho más tiempo. Me despedí de Lucía con un abrazo largo y lleno de significado, susurrándole al oído lo mucho que la quería. Le di las buenas noches a mi hijo y a mi nuera con una sonrisa genuina. A Javier y a Sofía les dediqué una educada inclinación de cabeza. No había rencor en mi despedida, solo una serena distancia. Estaba dejando atrás un campo de batalla en el que ya no tenía intención de luchar. Había ganado la única guerra que importaba, la de mi propia dignidad. Mientras conducía de vuelta a casa por las calles vacías y decoradas con luces de Navidad, no me sentí sola. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio en el coche no era un vacío, sino un espacio lleno de posibilidades. Las lágrimas que rodaron por mis mejillas, no eran de tristeza, sino de puro y absoluto alivio. Eran las lágrimas de un renacimiento. La mujer que había entrado en esa casa horas antes, llena de miedo y dudas, no era la misma que salía ahora. Estaba volviendo a casa, a mi casa, pero también estaba volviendo a mí misma. La noche de Nochebuena, irónicamente, se había convertido en la noche de mi propio nacimiento. El viaje de vuelta a casa aquella Nochebuena fue un bautismo. El asfalto mojado brillaba bajo las farolas como un camino de estrellas fugaces, y yo me sentía flotar dentro de la burbuja silenciosa de mi coche. Ya no había un nudo en mi garganta, ni una opresión en mi pecho. En su lugar, una calma inmensa, una ligereza que casi me hacía reír. Las lágrimas que resbalaban por mis mejillas no eran las mismas que había derramado durante 2 años. No eran saladas por el dolor o la rabia, sino dulces, como el agua de un manantial que limpia una herida profunda. Aquella noche, al declarar mi existencia, no había recuperado un territorio perdido en la guerra familiar, sino que había firmado un tratado de paz conmigo misma, reconociendo mi propia soberanía sobre el territorio de mi alma. Los meses que siguieron fueron una demolición controlada y una reconstrucción consciente. El primer paso, y el más difícil, fue tomar la decisión de vender la casa. Aquellas paredes, que habían sido mi refugio y mi prisión, ya no representaban un hogar, sino el escenario de una obra que había terminado. Cada habitación era un capítulo cerrado, y seguir viviendo allí, era como obligarme a releer un libro con un final que ya conocía y que me había hecho demasiado daño. Necesitaba un lienzo en blanco, un lugar sin fantasmas, sin el eco de risas que ya no eran mías. La idea, al principio,
Me dio un vértigo aterrador, pero pronto se convirtió en la única salida lógica, el único camino hacia una verdadera liberación. Poner la casa en venta fue un proceso de duelo activo, cada objeto que empaquetaba, cada mueble que cubría era una despedida. Vaciar los armarios de mis hijos, ahora adultos, fue especialmente doloroso. Encontré dibujos infantiles, notas del colegio, pequeños tesoros que habían guardado. Lloré, pero esta vez eran lágrimas de nostalgia, no de pérdida. Estaba archivando el pasado, no renegando de él. Con cada caja que cerraba, sentía que me desprendía de un peso invisible, que aligeraba mi equipaje para el viaje que estaba a punto de emprender. Estaba desmantelando el museo de mi vida anterior para poder empezar a construir mi futuro, un futuro que por primera vez, me pertenecía por completo. La reacción de mis hijos fue una mezcla de sorpresa y una tácita comprensión. Carlos, pragmático como siempre, se preocupó por los detalles logísticos, pero en su voz percibí un nuevo tono de respeto, como si mi decisión le hubiera demostrado una fortaleza que no sabía que yo poseía. Elena, desde la distancia, me apoyó incondicionalmente. «Haces bien, mamá, es tu vida, tienes que hacer lo que sea mejor para ti». Ya no me trataban como a una víctima frágil a la que había que proteger, sino como a una mujer adulta que tomaba las riendas de su vida. La venta de la casa se convirtió en una declaración tangible de mi independencia. Un acto que redefinió mi lugar en la familia de una forma mucho más eficaz que cualquier palabra. Encontré un piso en el centro de la ciudad, más pequeño pero increíblemente luminoso. Tenía un pequeño balcón que daba a una plaza arbolada, y estaba a un paso de librerías, cines y cafeterías. El cambio fue radical. Pasé de la soledad silenciosa de las afueras al murmullo vital de la ciudad. El anonimato de la multitud, que antes me habría aterrorizado, ahora me resultaba liberador. Podía sentarme a leer en un banco del parque, tomar un café sola sin sentirme observada, simplemente ser. Mi nuevo hogar era un reflejo de mi nuevo estado interior. Menos espacio para los fantasmas del pasado, y más ventanas abiertas a las posibilidades del presente. La mudanza fue un ritual de paso. El último día, caminé por las habitaciones vacías de mi antigua casa. El eco de mis pasos resonaba en el silencio. No sentí tristeza sino una profunda gratitud por los años felices que había vivido allí. Cerré la puerta principal por última vez sin mirar atrás. No estaba abandonando un hogar, estaba liberando a la mujer que había vivido en él. Al entrar en mi nuevo piso, con las cajas apiladas a mi alrededor, no me sentí abrumada, sentí la emoción de un comienzo. La adrenalina de una página en blanco esperando a ser escrita con mi propia caligrafía, con mi propia historia. Mi nueva vida empezó a tejerse con pequeños hilos de placeres redescubiertos. Me apunté a ese club de lectura que llevaba años posponiendo. Las discusiones sobre novelas y personajes me devolvieron una parte de mí que había olvidado. La profesora apasionada. La mujer intelectual que disfrutaba con el debate y el intercambio de ideas. Volví a conectar con viejas amigas de la universidad, y descubrí con alegría que la complicidad seguía intacta a pesar de los años. Nuestras conversaciones ya no giraban en torno a maridos e hijos, sino a nuestros propios sueños, a nuestros miedos y a nuestros planes. Estaba reconstruyendo mi red social, una red que me sostenía a mí, a María. La relación con Carlos se transformó. Empezó a visitarme en mi nuevo piso, a veces solo, a veces con Lucía. Ya no había tensión en el aire. Hablábamos con una franqueza que nunca antes habíamos tenido. Un día, me confesó lo difícil que había sido para él estar en medio, el miedo que sentía a decepcionar a alguien hiciera lo que hiciera. Le escuché sin juzgarle, y por primera vez, sentí que él también me escuchaba a mí. Estábamos aprendiendo a relacionarnos como dos adultos, con nuestras heridas y nuestras limitaciones, pero con un amor que, despojado de obligaciones y culpas, resultaba ser mucho más fuerte y auténtico. Con Elena, la distancia física se acortó gracias a la tecnología. Nuestras videollamadas se hicieron más frecuentes y profundas. Le hablaba de mis nuevos descubrimientos en la ciudad, de los libros que leía, de las exposiciones que visitaba. Ella, a su vez, me compartía sus propias luchas y alegrías, con una confianza renovada. Un día me dijo: «Mamá, te oigo tan feliz. Me siento muy orgullosa de ti». Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma. El respeto de mis hijos no había llegado cuando yo era la madre abnegada que se sacrificaba por ellos, sino cuando me convertí en una mujer que se respetaba a sí misma. Lucía se convirtió en mi gran compañera de aventuras urbanas. Explorábamos juntas la ciudad, descubriendo parques secretos, heladerías artesanales y pequeñas tiendas con encanto. Construimos un universo propio, lleno de nuevos recuerdos que no estaban contaminados por el pasado.
Ella me veía feliz, activa, llena de vida, y eso fortaleció nuestro vínculo de una manera increíble. Ya no era solo la abuela a la que había que consolar, sino la abuela divertida que le enseñaba a mirar el mundo con curiosidad. A través de sus ojos, yo también estaba aprendiendo a ver la belleza en las cosas pequeñas de nuevo. Un día, me crucé con Javier y Sofía por la calle. Iban cogidos de la mano, riendo. Mi corazón dio un pequeño respingo, un eco del viejo dolor, pero fue solo un instante. Los miré y para mi sorpresa, no sentí rabia ni celos. Sentí una extraña y serena indiferencia. Eran dos personas que formaban parte de un capítulo anterior de mi vida, como personajes de una novela que ya había terminado de leer. Su felicidad ya no era una afrenta a la mía, porque mi felicidad ya no dependía de su ausencia. Asentí con la cabeza a modo de saludo y seguí mi camino, sintiéndome increíblemente libre. El perdón llegó sin que lo buscara. No fue un acto grandilocuente de absolución hacia Javier, sino un proceso silencioso y personal. Me perdoné a mí misma por no haber visto las señales, por haberme anulado, por haber puesto mi valía en manos de otra persona. Entendí que la amargura y el resentimiento eran cadenas que me mantenían atada a él, y decidí, conscientemente, soltarlas. No para liberarle a él, sino para liberarme a mí. Aceptar que nuestra historia había terminado, con todas sus imperfecciones y su doloroso final, fue el último paso para poder mirar hacia adelante sin el peso del pasado. Empecé a viajar sola, primero escapadas cortas a ciudades cercanas, luego un viaje más largo a Italia, un sueño que había aparcado durante décadas. Descubrir que podía navegar por aeropuertos desconocidos, descifrar mapas, cenar sola en un restaurante, y disfrutar de mi propia compañía, fue una revelación. Cada pequeño logro reforzaba mi confianza, cada nuevo paisaje ampliaba mi horizonte. La mujer que se sentía invisible ahora, era la protagonista de su propia aventura, la heroína de una historia de redescubrimiento que ella misma estaba escribiendo día a día. La soledad dejó de ser mi enemiga para convertirse en mi aliada. Aprendí a distinguir entre estar sola y sentirse sola. Disfrutaba de mis tardes de lectura, de mis paseos sin rumbo, del silencio de mi apartamento. Mi propia compañía se volvió rica y satisfactoria. Ya no necesitaba el ruido externo para acallar el vacío interior, porque el vacío se había llenado. Se había llenado de mí misma, de mis pensamientos, de mis pasiones, de mi propia y recién estrenada paz. Mi vida no se convirtió en un cuento de hadas. Había días grises, momentos de melancolía, en los que la nostalgia me visitaba como una vieja amiga triste. Pero la diferencia fundamental era que ya no me dejaba arrastrar por ella. Aceptaba la tristeza como una emoción pasajera, una cicatriz que me recordaba la batalla que había ganado. Ya no era una víctima de mis circunstancias sino la arquitecta de mi propia resiliencia. Había aprendido que la felicidad no es un estado permanente de euforia, sino la capacidad de encontrar la calma en medio de la tormenta. 2 años después de aquella Nochebuena mi pequeño balcón está lleno de flores. Lucía, ya casi una adolescente, está sentada conmigo, bebiendo un batido de frutas mientras charlamos sobre un libro que hemos leído las dos. Mi teléfono suena, es una videollamada de Elena. Hablamos los tres, riendo, planeando su próxima visita. En la estantería del salón, junto a mis novelas favoritas, hay una foto reciente. Mis 2 hijos, Lucía y yo, sonriendo en la cima de una montaña durante una excursión. No es la foto de una familia perfecta, sino la de una familia real, imperfecta y reconstruida sobre cimientos de respeto y amor sincero. He aprendido que la vida puede romperte en 1000 pedazos, pero que cada uno de esos pedazos puede ser utilizado para construir un mosaico nuevo y más hermoso. Mi historia no es la de una mujer que fue abandonada, sino la de una mujer que se encontró a sí misma en los escombros. Descubrí que el verdadero hogar no es una casa de ladrillos, sino el espacio que construyes dentro de ti, un lugar del que nadie puede expulsarte. Y que el amor más importante, el único que puede salvarnos de verdad, es el que finalmente aprendemos a profesarnos a nosotros mismos. Mi viaje no ha terminado, pero ahora camino con mis propios pies, siguiendo mi propio mapa. Miro el cielo de Valencia desde mi balcón, y aunque a veces llueva, ya no siento que el cielo llora conmigo, simplemente, llueve. Y yo sé que, tarde o temprano, volverá a salir el sol, porque he aprendido a encontrarlo, incluso en los días más grises, dentro de mí. ¿Has vivido alguna historia que cambió tu forma de ver la vida? Dejen un corazoncito si creen que siempre se puede empezar de nuevo. Suscríbanse para más historias reales que tocan el corazón. Comenten, la vida siempre enseña si ustedes también creen en las segundas, útil oportunidades.